sabés que justamente acá Priscila te quería hacer una pregunta, ya que sos el mayor entendido que tenemos en estos temas. ¿Sabés, Priscila? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Priscila? Un gusto. Igualmente. Mira, vos sabés que leyendo tu artículo hay una frase, bueno, hay dos palabras que a mí me llamaron muchísimo la atención con respecto a lo de las abducciones que vos hablabas recién, ¿no? Y es el sufrimiento psíquico, ¿no? Y esto de que justo, mira, vos también mencionabas que la gente no quiere prensa o hasta qué punto si levanta una piedra hay un abducido abajo de cada piedra, ¿no? Entonces, ¿desde qué perspectiva o desde qué sesgo apreciativo, que también son palabras tuyas del artículo, vos planteás estas hipótesis? Decís, bueno, ¿cómo empiezo a investigar este tema? ¿Directamente voy al abducido? ¿Qué pasa si no me quiere hablar? ¿Busco testigos? ¿Cómo es todo el proceso? Excelente pregunta, y Gracias. excelente como la planteaste, porque no existe un ser humano que no tenga sesgo. Incluso hasta el más serio de los investigadores o profesionales tiene un sesgo. Exacto. El tema es reducir, por supuesto, ese sesgo a la mínima expresión para poder estar frente a una experiencia y poderla fenomenológicamente. ¿Qué significa esto? Poner entre paréntesis el fenómeno y analizarlo en función de lo que es, no digamos de lo que uno piensa que puede ser o lo que la persona piensa que puede ser. Sí. Entonces ahí está esta cuestión de que las experiencias en general producen sufrimiento psíquico, porque esto no solamente está en la literatura, del trabajo de John Mack de Contacto, y otros 2 o 3 libros que John Mack escribió antes de fallecer. Él hablaba muchísimo de una característica común de los sujetos que sufrían experiencias de abducción, que era el trastorno por estrés postraumático. Exacto. Para que la gente entienda, un trastorno de estrés postraumático es un episodio que se repite una y otra vez, con algo que se llama flashback. Generalmente tiene sueños recurrentes, tiene trastornos de ansiedad muy, muy profundos, muy fuertes, con una carga de angustia importante, donde se repite un poco el proceso, ¿no es cierto? Se repiten un poco las imágenes de la experiencia. Hay como un detonador que activa todo este mecanismo de vuelta, ¿no? Exacto. Y aparte, hay que entender la estructura típica de la experiencia de abducción. Hay gente que dice, no, hablan de trascendencia, lo cual puede ser que en algún momento la experiencia pueda mutar o pueda transformarse en un factor de cambio. Pero originalmente una experiencia de abducción es un rapto. Claro. Es una experiencia traumática. Es una experiencia que el sujeto se ve involucrado sin su propia voluntad. O sea, entonces estamos hablando, obviamente, de una forma de abuso físico o sexual. Pero no quiere decir que eso signifique que todas las experiencias de abducción en realidad esconden alguna forma de abuso infantil y es dibujado a través de la experiencia de abducción. No necesariamente es eso. Digo que en sí misma la experiencia es una experiencia traumática porque a la persona se la saca del lugar, se les hace estudios médicos, a veces dolorosos, a veces injuriosos, a veces incluso produciendo heridas emocionales fuertes. Claro. Y esas heridas son marcadores importantes, que a la hora de hacer una investigación, yo creo que los investigadores, que son parte fundamental de esto, una abducción no tiene que necesariamente que ser investigada por un psiquiatra o por un psicólogo solamente, pero tiene que estar presente. El investigador tiene que tomar en cuenta que está frente a una persona que está en un proceso traumático y que realmente hay que no solamente tratar de investigar la realidad del caso, sino también, en el caso de los profesionales de la salud, tenemos que trabajar sobre las consecuencias. Claro. Porque esa persona no está solamente para comentar un relato y que alguien lo publique y se haga famoso por un caso de abducción. Ahí detrás hay una persona que sufre. Exacto. Y además, otra cosa, ¿no? Considerando que la persona también se acuerda del episodio o del hecho, porque hay casos en los que la gente no se acuerda y de golpe aparece uno de estos detonadores que decíamos recién y aparecen todas estas imágenes de vuelta y la persona diciendo, ¿qué demonios es esto cuando me sucedió? ¿No? ¿Es real? ¿No es real? Eso también puede pasar, ¿o no? Sí, correcto. El tema es así. Últimamente se está viendo que muchas personas, o que las personas
las cuales nosotros separamos los casos por orden de relevancia. Bien. En esos casos, muchas personas recuerdan gran cantidad o gran parte de la experiencia, pero hay elementos que no recuerdan. Claro. No es como en otros casos originales que prácticamente no nos recordaba nada. Nosotros recordamos el libro Un viaje interrumpido de John Fuller, que se hizo la película con James Earl Jones, y otra actriz que ahora no recuerdo, que es un poco la historia del matrimonio Hill. Ellos prácticamente no recordaban nada, poco y nada. Digamos, la historia, ellos van a ver un terapeuta porque tienen trastornos de ansiedad y trastornos de estrés postraumático. Exacto. Y el especialista, que era un psiquiatra llamado Benjamin Simon, hace un procedimiento de hipnosis, que en esa época se usaba mucho. Recordemos que hay toda una historia detrás de la hipnosis, ¿no? Que empieza con Freud, después Freud la descarta, pero muchos psiquiatras la habían utilizado en su momento. Hoy por hoy es una técnica que puede producir más fallos que aciertos. Hay otras formas de recuperar esos recuerdos. Y otra cosa que hay que pensar también, que si nosotros estamos frente a una inteligencia extremadamente avanzada, que no quiere que recordemos algo, no lo vamos a recordar. Claro. Exacto. Por dos razones. Claro. La primera razón es porque la memoria a corto plazo es bioeléctrica y la memoria a largo plazo es bioquímica. ¿Qué significa todo esto? Significa que si estas inteligencias pueden, a través de una descarga eléctrica, a través de una forma de radiación electromagnética, pueden producir el corte de la memoria a corto plazo, al no pasar a la memoria a largo plazo, no queda guardada. Claro. Sin embargo, las experiencias no muestran eso. Muestran situaciones que se recuerdan dentro de la experiencia que son altamente traumáticas. Por lo cual podría suponer que ese olvido es un olvido a través de un mecanismo de defensa. Exacto. Claro. Sí, y también con esas experiencias también quedan impresas las emociones, ¿no? Y todos los neurotransmisores que se emiten en ese momento a través del cerebro, que también dejan una huella. Sí, tocaste un punto importante, porque detrás de todo esto también hay investigadores que no tienen por qué leer, ¿no? Pero deberían leer investigaciones que se han hecho y hace mucho tiempo atrás, no es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, hay un trabajo de dos científicos, una psicóloga y un psiquiatra, que son Gilda Monas y Norman Long, que por suerte dentro de poco tiempo creo que podemos llegar a tener acceso a Gilda Monas y hacerle una entrevista. Ellos hicieron una investigación, pensando no en la realidad o la falsedad de la experiencia o la existencia o no de extraterrestres. A ellos lo que les interesa es saber qué es lo que ocurría dentro del cerebro de las personas que decían haber sido abducidas. Para eso tomaron una muestra de gente y la compararon con muestras de meditadores de escuelas. O sea, ¿qué significa esto? Gente que estaba muy entrenada en meditación. Y compararon dos grupos. Y encontraron, ¿sí? Y el grupo control, que eran personas comunes. Las personas comunes estaban en una frecuencia que es la frecuencia, digamos, de la vigilia común. Lo voy a decir de manera simple para que la gente pueda entender. Sí. Con los meditadores encontraron una frecuencia cerebral alta. ¿Qué significa? Algo que se llama ondas gamma, donde está por encima de la vigilia, o sea, como que estás más despierto que de costumbre. La meditación produce eso, pero en el caso de los abducidos, superaron enormemente en su ciclaje cerebral a los meditadores. Mira. O sea, que la experiencia produce cambios en el sujeto, en el cerebro del sujeto, en su química y en su manera de procesar las experiencias, a tal punto que en muchos casos de experiencias de abducción la persona mejora su capacidad intelectual, intuición, y algunos casos también se dan en los cuales aparecen ciertas habilidades psíquicas, que son más difíciles de demostrar, pero que cuando aparecen son evidentes. Sí. Qué buenísimo eso. Sí, bueno, y todo esto también relacionado de cómo hacer que esto sea verdad o buscar la mayor cantidad de prueba posible con los estudios médicos, ¿no? Que mencionabas en el caso de la policía, del policía que estaban estudiando ahora. Entonces, cuanto más evidencia, uno de los varios ejemplos. Claro, cuanto me parece más evidencia y más cuestiones científicas uno le pueda agregar a estas cuestiones, me parece que cobra como mayor validez.
Correcto, correcto. Además, pensá una cosa, Priscila. La experiencia de abducción per se, no la de visita de dormitorio, no las experiencias aparicionales, pueden verse a otro tipo de fenómenos de carácter paranormal o, en su defecto, a problemas de características psicológicas o psiquiátricas. Claro. Pero entonces, los casos que no son de características psicológicas o psiquiátricas, lo que aparece, ¿sí?, es que estas personas, cuando tienen este tipo de experiencias, les transforma la vida. Claro. Y son procesos largos. A veces se transmiten de padres a hijos. ¿Sí? O sea que aparentemente buscan una línea genética. Y toda experiencia de abducción realmente per se, incluso hay un trabajo maravilloso que hizo el Matrimonio Grosso respecto a esto, que tienen indicadores biológicos de modificaciones en el metabolismo para poder lograr los fines que ellos buscan. En un primer momento era una especie de selección genética que se transmitía a los hijos. Para eso muchos de los casos tenían una característica, que era un grupo y factor de sangre determinado. Sí. Los hijos, algunos casos, los hijos no tenían ni el grupo del factor ni del padre ni de la madre, cosa que es imposible, pero ocurría. Y otra cosa importante es que, además de eso, las experiencias de abducción producen en el sujeto una conciencia ampliada. Exacto. Entonces, después del trauma, y cuando la persona ya de alguna manera se ha adaptado a esas experiencias, y esto, yo recuerdo siempre el caso de que investigó el grupo SIFO, del cual yo formé parte durante muchos años, del caso de Julio Plana. Julio Plana era una persona que las cosas no le andaban muy bien hasta que tuvo la experiencia. Después de que tuvo la experiencia, él mejoró la capacidad para hacer negocios, estaba más atento, mejoró su calidad de vida. Pero caramba, quiero que me lleven entonces. Sí, por favor. Sí, no siempre es así. El problema es que... Claro, ese es el tema. Esa ventaja viene, digamos, acompañada de la parte más oscura de las experiencias, claro, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Entonces es un precio, digamos, muy alto. Por eso pagas un precio bastante caro. Sí, vos sabés, Gustavo, que yo sostengo, o sea, y lo dije en varias oportunidades, hasta en un congreso que se realizó hace unos años, el tema del testigo. Vos sabés que el testigo es el que recibe la peor parte en estas escenas, vamos a llamarle así. El que recibe, el que se queda con el trauma, el que es noticia mientras su caso es noticia, y cuando su caso se va, se pierde, ya no causa interés, es como que el propio investigador olvida al testigo. Yo noto ahora que hay algunos investigadores que están volviendo al testigo, están prestando ayuda al testigo, pero cosa que antes no era así. ¿Existe algún medio que pueda nuclear a gente que haya sido o abducida o que tenga visitantes de dormitorio? ¿Hay algún centro profesional que se encargue de estudiar estos temas y que los contenga a esta gente? Que yo conozca en este momento, y en Argentina no lo hay. Sí. Lo cual es lamentable. Incluso hay algo peor. Sí. Hay algunos que sugieren que se junten entre ellos, pero sin un monitor. Yo recuerdo siempre el caso de cuando lo invitaron a John Mack. Bob Hopkins lo invitó a John Mack, tenía un grupo donde Bob Hopkins, a pesar de no ser profesional, lo había manejado muy bien como monitor. Él nucleaba a la gente, escuchaba sus experiencias y le daba contención. Pero en un momento se dio cuenta que necesitaba un profesional. Claro. Y ahí es donde insistió en tratar de conectar con Mac, finalmente lo consiguió, y Mac empezó a escuchar esas experiencias y empezó a trabajar con los sujetos. Sobre todo, no solamente por la experiencia de abducción en sí misma, sino para que puedan de alguna manera superar su trauma. Hoy los que hacen eso, lamentablemente, son periodistas amarillistas, que lo único que buscan son la nota. Y los testigos, que no son verdaderamente testigos de una experiencia de abducción, lo que hace en general es, se habla siempre de que hay que proteger al testigo, proteger al testigo. Sí. Pero poco puedes hacer si el testigo no se autoprotege. Y doy como ejemplo un caso concreto, el caso de Irma Rick,
Sí. De La Pampa, fue famoso. Ajá. Ese caso que aparte es fraude. Pero Sí, más sí, allá de fraude, la totalmente. familia llamó a Crónica TV y ni siquiera llamaron a un investigador. Ujú. No que no llamaron a un profesional, psicólogo o un psiquiatra, Sí. no llamaron a un investigador, directamente llamaron a Crónica TV y comentaron el caso. Dijeron que ella había quedado embarazada y Exacto. todavía estamos esperando el nacimiento del bebé. Y esto pasó hace más de 2-3 años. Entonces, el problema es ese, el problema es que el testigo no se autoprotege. Si el testigo pide ayuda, puede a veces, en su ignorancia o porque no lo sabe, y es normal, ir a un grupo para que lo contengan. Bien, ¿Sí? bien. También es lógico Bien. que vaya y hable con otras personas que son supuestamente abducidas, pero eso no lo va a ayudar. Ajá. Lo va a ayudar un trabajo en conjunto, donde el investigador, si es consciente, va también a tratar de conseguir ayuda profesional, no solamente para validar el caso, lo cual es válido, sino sobre todo también para que si esa persona está en un nivel de angustia muy grande, Sí. pueda ser trabajado por un profesional y lo pueda contener con conocimiento. La gran pregunta, Gustavo, la gran pregunta. ¿Todo psicólogo puede tratar estos temas? En teoría sí, en la práctica no. Y te explico una cosa muy sencilla. A ver. Son muy pocos los psicólogos que están entrenados o preparados para comprender este tipo de experiencias. Sí. La mayoría de los casos esta es una experiencia que está catalogada como falsa en Ajá. el mundo de la ciencia, Sí. lo cual es en parte verdad y también en parte falso. Ajá. Hay muchos casos que son trastornos límites de personalidad, que el sujeto muestra marcas, pero que en realidad esas marcas, cuando vos las analizás bien, son marcas que están cerca por ejemplo, de la muñeca, que pueden ser automutilaciones, y que la persona ya Sí. a la vista del profesional tiene un trastorno límite de personalidad. Las personas Sí. que tienen trastorno límite o border son personas que se automutilan para reducir el nivel de ansiedad. Pero también hay casos de personas que tienen marcas extremadamente extrañas. De hecho, el caso que estamos investigando no son los típicos pinches triangulares, sino que son marcas como de rayitas profundas, Sí. triangulares, como Sí. si en vez de ser un pinchazo hubiera sido otro tipo de objeto, ¿no es cierto? Otra cosa importante es también trabajar multidisciplinariamente para entender, primero, si es un rash cutáneo. Una vez a mí me mostraron pinchazos y eran picaduras de mosquito. Entonces, claro, pero la persona no sabe, y sumada un poco a esa paranoia que tiene, lo puede calificar de esa manera. Ahora es distinto cuando la persona tiene problemas eléctricos en la casa, se le prenden y apagan las luces, Claro. hay contaminación electromagnética, la familia también sufre de la experiencia. Ahí. Bueno, ahí ya tenés un combo importante donde algo Importante está de pasando. sucesos. Sí, y una mudanza en puerta, porque yo me voy corriendo. Gustavo, una Más o pregunta, menos. porque se nos va el tiempo. Vos tenés un sitio. Sí, mi sitio es www.fenomalías.blogspot.com. Gustavo, como siempre, te agradezco muchísimo esto, te agradezco que nos desasnes, así, y muchas gracias por tu calidad de investigador. No, gracias a ustedes por divulgar esto, es muy importante ese trabajo. Cierro nada más con una sola cosa. Dale. Hay una herramienta muy útil que se llama, hay uno de estos tantos test que se llama el test de personalidad de Eysen. Sí. Es una hojita, se administra en 5 minutos, incluso hasta es autoadministrable, Ajá. y ha sido muy útil en muchos casos porque tiene un coeficiente de validez. Ajá. Ese coeficiente de validez automáticamente valida o invalida el testimonio del sujeto por contradicciones internas, ¿no? Entonces hace que todo el oneroso trabajo en tiempo, dinero y movilidad, digamos, no quede, no se tenga que realizar sin sentido, ¿no es cierto? Claro. Entonces las herramientas dentro de la investigación en la psicología pueden dar ciertas herramientas que puedan ayudar a la investigación en general. Pero cierro con esto. Sí. No es solo un trabajo del psicólogo o del psiquiatra, es un trabajo
donde tienen que participar varias personas. El investigador tiene que también saber qué antecedentes hay de la persona en el lugar, qué piensan los vecinos, como una investigación policial casi. Exacto. Y eso tiene que hacer el investigador. Multidisciplinaria, exacto. Exacto. Querido Gustavo, te agradezco muchísimo esto, en serio, ¿eh? Muchísimas gracias. Y por supuesto que te vamos a seguir invitando para que hables de estos temas que los manejas muy bien, extremadamente bien, diría yo. Yo les mando un saludo muy grande a ustedes, los de la Radio Búnker, al público que nos esté escuchando. Y bueno, acá voy a estar siempre a disposición para lo que ustedes necesiten y para lo que la gente necesite también saber acerca de este tan controvertido fenómeno, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo, y muy buenas noches. Hasta luego. Chau. Abrazo y buenas noches.